Shabbat Shalom. Aquí estamos, amados, nuevamente con ustedes conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, en un nuevo día de cielos abiertos para poder conectar con todo lo que el cielo quiere hablar con nosotros, los quiere instruir, cuando también nosotros desde acá de la tierra estamos en alabanza para el Padre, para que nuestra alabanza suba como aroma agradable delante de Él. Recordemos que también este Shabbat se está haciendo en los cielos. Ya lo vimos, ¿no es cierto? Que teníamos justamente dos castas o dos agrupaciones, dos de las castas celestiales a nivel angelical que también guardan Shabbat conjuntamente con nosotros acá abajo en la tierra. Y bueno, y dicho eso, también los invitamos nuevamente para que puedan adquirir de forma gratuita este hermoso libro que los va a instruir y los va a incorporar dentro de todas las escrituras completas, porque es un gran resumen desde Bereshit hasta Apocalipsis, donde vamos a encontrar muchas cosas que quizás nunca antes la habíamos meditado, puesto que claramente la religión se había encargado de disuadir, de distraernos y de esparcir las piezas, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, de toda la escritura, y usted verá cómo las encuentra, usted verá cómo las interpreta, porque claramente recuerden que Grecia y Babilonia son las componentes claramente de la religión. Entonces, finalmente, muchas personas, incluyendo lamentablemente muchas, ya han partido, han muerto creyendo falsas enseñanzas. Y bueno, por lo mismo, la escritura no puede ser, ¿no es cierto?, abrogada, tampoco va a ser abolida. Por lo tanto, todas las palabras que están escritas están en este orden para que nosotros podamos conocer justamente desde principio a fin, a grandes rasgos, justamente cuál es el plan eterno que el Padre, el creador del universo, el creador de los cielos y la tierra, tiene para quienes tenemos su simiente, que tenemos justamente la emuná, la fe de Abraham, y que pertenecemos a una de las 12 tribus de Israel dispersas en todo el planeta hasta hoy día. Así que los dejamos invitados para que puedan adquirir este hermoso material de estudio, porque es un libro de estudio con mapas, con un montón de material maravilloso y buscando claramente los nombres originales, vueltos originalmente al hebreo, para que usted los pueda pronunciar como corresponde y no estar pronunciando nombres de demonios, literalmente hablando, puesto que claramente la religión se encargó de manipular las escrituras durante todos estos siglos para tener el resultado final que usted tiene como, entre comillas, las Biblias que tienen en sus manos, con los nombres cambiados, con nombres que no son los nombres originales, y no es una adaptación, no es una transliteración. Si fuese así serían otros los nombres. Así que aquí están los nombres originales en el hebreo y con mucha revelación de muchas cosas que se van a venir para adelante y para poder entender cuál es nuestro propósito aquí en este planeta Tierra en relación a todos los planetas que son iguales a este, escuche bien esto, iguales a este en los universos. Así que los dejamos invitados para que lo puedan adquirir y podamos trabajar estudiando justamente el Tanaj, todas las escrituras con usted en el momento que usted desee, cuando usted tenga el tiempo. Nos organizamos, no importa en qué nación esté. El cambio de horario para nosotros no es un tema. Si usted allá puede estudiar y siendo acá en Chile las 2 de la mañana o siendo las 5 de la mañana, a la hora que acá en Chile sea, nos programamos y nos ponemos a estudiar las escrituras en la madrugada de nosotros y a la hora que usted le acomode justamente en la nación que usted esté. Por eso los dejamos invitados para que usted pueda conectarse con nosotros en nuestra página, aquí mismo a través de este enlace, ¿no es cierto?, que tenemos con Facebook, y nos coloca su correo electrónico y ahí empezamos a navegar en este hermoso viaje que es conocer justamente las escrituras de principio a fin y también conocer con mayor detalle el corazón de aquel que nos amó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo hasta hoy día y por siempre. Y dicho eso, bueno, entramos al tema de hoy día de este Shabbat. Y recordemos que venimos saliendo de una hermosa y poderosa fiesta que viene siendo la fiesta de Pesaj. Luego viene la fiesta de los matzot o de los panes sin levadura. Matzot es el plural de matzah, que es pan sin levadura. Y una de las cosas que justamente acabo de decir, vamos a hablar de la levadura con respecto a esta misma fiesta, entendiendo que hay varios pasajes donde Rav Shaul también hace mención con respecto a la fiesta de Pesaj. Y recordando que Rav Shaul, o el apóstol Pablo, conocido por algunos, ¿no es cierto?, ministró Torá
siempre, absolutamente siempre. Y usted va a ver en todas las cartas a los israelitas que estaban en Roma, a los israelitas que estaban en Éfeso, en Corinto, israelitas que estaban en todos esos lugares dispersos, que fue ahí de donde él sacó de la sinagoga justamente a los que iban a ser parte del remanente mundial que el Padre tiene esparcido en el planeta, para que sea nuevamente su pueblo a través del nuevo pacto. Desde ahí, de las sinagogas que estaban en esos lugares, el apóstol Pablo, Rab Shaul, conocido también, ¿no es cierto?, en el ámbito mesiánico, fue el que sacó a esas personas de la religiosidad, de la ignorancia del nuevo pacto, y los trajo justamente a los pies de la cruz de Mashiach para que hicieran teshuvá y volvieran nuevamente justamente al camino de justicia en integridad, reactivando, renaciendo o despertando o vuelvo a repetir la palabra, volver a nacer para el Padre, pero nacer de lo alto, no por voluntad de hombre ni por voluntad de carne, sino que por voluntad del Padre, puesto que la llave para poder nacer de nuevo es la teshuvá, es decir, el arrepentimiento, es el volver al camino de justicia que vendría siendo su Torá. Muy bien. Entonces, vamos a revisar, porque justamente la levadura fue uno de los temas que estuvimos viviendo durante 7 días. Terminamos la fiesta de los panes de levadura este martes que pasó. Para nosotros fueron justamente el 7º día, y es por eso que hicimos una convocación Kadosh, como dice la Escritura, y entramos justamente a ministrar un tema. Ahora, nosotros, dentro de esto mismo que estuvimos revisando, con respecto al tema de la levadura, nos dimos cuenta que el hametz, que es la forma de decirlo en el hebreo, el hametz o el hametz, ¿no es cierto?, que es la levadura. El hametz está en la Escritura de varias maneras, y una que nos dimos cuenta que claramente también Mashiach nos habla de la levadura del reino. Bueno, todas esas cosas las vamos a revisar en este estudio de este hermoso Shabbat, y haciendo mención de lo siguiente. Encontramos literalmente en las Escrituras 2 tipos de levadura, 2 tipos de hametz. Y claramente la hametz, la levadura, uno de los propósitos que tiene por diseño, sea cual sea la levadura, es influenciar en la masa. A las mamás, a las dueñas de casa o algunas quizás que tengan negocio de panadería, repostería, entenderán lo que estoy diciendo. Lo que produce, justo cuál es el propósito de la levadura, del hametz, es influenciar en la masa. El que entiende, entienda, y el que sabe, entienda. Puesto que aquí por eso encontramos justamente que existen 2 tipos de levadura, una levadura infernal y una levadura celestial. Y es justamente lo que vamos a revisar, entendiendo que la levadura de las tinieblas claramente se destaca, la levadura de las tinieblas se destaca por la hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? De hecho, tanto así que la palabra hipócrita, ¿usted sabe cómo se dice en griego? Ya vamos a salir con Grecia, algunos dirán. Bueno, ¿cómo se dice en griego hipócrita? Actor. No sé si les suena. Sí, la palabra actor es una palabra griega que significa hipócrita. ¿Eso qué quiere decir? Que es una persona que está armando una careta o un disfraz está haciéndose pasar por, ¿no es cierto? Entonces, la hipocresía literalmente es una característica que carece de autenticidad o de verdad. O sea, no es auténtica y tampoco es verdadera, es mentirosa. Entonces, por lo tanto, cuando estamos hablando de la levadura, ¿no es cierto?, de las tinieblas, a lo que Mashiach la llama la hipocresía, estamos hablando algo que carece de verdad. ¿Eso que implica? Que hay engaño. Entonces, cuando estamos viendo que literalmente en el ámbito celestial la levadura del reino va a traer también una influencia, la pregunta, ¿qué tipo de influencia usted cree que va a tener? Celestial. No hay que darle mucha vuelta al asunto, es muy simple. La influencia que produce la levadura del reino de los cielos es celestial. ¿Y qué es lo que va a producir? Una influencia de la verdad,
que es lo contrario a la hipocresía, ¿no es cierto? Una influencia de la justicia, y así vamos a seguir sumando. Bueno, vamos a irnos a la Escritura para ir justamente desglosando todo esto que el Ruach HaKodesh nos estaba hablando, y vamos a irnos a Marcos, capítulo 8. Ahí vamos a encontrar un pasaje, bueno, hay algunos, varios, por decirlo de alguna forma, tomamos algunos para poder hacer justamente este estudio y esta enseñanza. Y en Marcos capítulo 8, del verso 15, Mashiach dice así: y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura. Yo creo que muchos sabían de lo que estábamos hablando al principio, ¿no es cierto? De los fariseos, de los perushim, y de la levadura de Herodes. Que aquí hay un tema a nivel político también. O sea, Herodes no había que confiar absolutamente nada, puesto que también era un gobernador romano que no quería salirse del poder, ¿no es cierto? Nosotros entendemos eso. Pero en este caso particular también está hablando de la levadura de los fariseos. Aquí estamos hablando de un tema de una falta de confianza. Tengan mucho cuidado con esta gente porque no es de fiar. Está hablando literalmente de eso. Y luego, vámonos a Mateo capítulo 16, verso 11. Y vamos a ver qué es lo que dice acá justamente también en otro pasaje, Mashiach a sus discípulos. Mateo 16, verso 11, dice así: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la hametz, o de la levadura, ¿no es cierto?, de los perushim, de los fariseos y de los saduceos? El pasaje viene desde antes claramente, pero aquí estamos rescatando los pasajes con relación a lo que a nosotros nos interesa, que es la hametz o la levadura. Entonces dice, ¿cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura, de la hametz, de los fariseos y de los saduceos? Y Mateo hace una reflexión y escribe en el verso 12, dice, entonces entendieron que los que le había dicho que se guardasen de la levadura del pan, ¿ya? A ver, vuelvo a repetir. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina o de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Entonces aquí estamos viendo otro tema también, que aquí va más allá de la hipocresía, que bueno, de hecho anteriormente ya lo habíamos dicho, es una actuación, pero aquí está hablando con respecto al tema de la doctrina, con respecto al tema de la enseñanza. Tengan mucho cuidado con lo que están oyendo de los fariseos. ¿Ustedes saben cómo se llamaban los fariseos en esa época? ¿Cómo le llamaban también? Rabí, ¿no es cierto? Ahora, ¿les suena algo a lo vigente de ahora? ¿Les suena algún rabí para allá en Israel? ¿O rabinos allá en Israel? Es exactamente lo mismo. Recordemos que los fariseos de hace 2000 años atrás siguen estando vigentes hoy día. Por lo tanto, por eso Mashiach, el rey del universo, pone atención a sus discípulos, a quienes hemos sido escogidos de las 12 tribus de Israel en todo el planeta, que pongamos mucha atención a no confiar en ese tipo de enseñanza, porque claramente ellos no son los que están capacitados para poder enseñar hoy día, pues de hecho ayer tampoco, hace 2000 años atrás. ¿Por qué? Porque la Torá viviente que viene siendo Mashiach claramente venía a revelarnos las Escrituras a través del Ruach HaKodesh para que empezáramos a caminar en la voluntad de Él, y no solamente en la voluntad del Padre, sino que también pudiéramos entender lo que se venía por delante, puesto que hay muchos códigos, claves, secretos, como lo queramos llamar, inclusive también aparece la palabra misterio dentro de la Escritura, que están para ser revelados para quienes le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que cumplen con su voluntad, que vendría siendo la Torá. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Dice claramente, ¿cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardaron del hametz, ¿no es cierto?, de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino que de la doctrina, de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Se da cuenta que aquí está entrando en algo que es bastante más profundo oficialmente, puesto que en el caso de Marcos está hablando en términos generales de la levadura, y ahí muestra las dos líneas, tanto la farisaica como el caso de Herodes. Por aquí en Mateo está hablando puntualmente y hace la reflexión con respecto a la enseñanza. Luego, vamos a Mateo capítulo 13, volvemos para atrás en Mateo, en el verso 33, aquí dice, otra parábola les dijo, el Malhut Shamaim es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado.
Algunos dirán, ya, ahí está la levadura del reino, sí. ¿Y qué significa eso? Bueno, hay harto aquí, pero justamente lo vamos a revisar y lo vamos a profundizar. Miren, acá hay una cosa, no digo curiosa, porque ustedes bien saben que nada en la Escritura es una... Yo lo digo de esa forma como para poder llamar un poco la atención a lo que vamos a explicar. Pero Mateo capítulo 13 es con todo un capítulo de reino, yo antes no se los había dicho. Capítulo 13 es todo un capítulo de reino. Ahora, si usted suma el número 13, 3 más 1 es 4. Curiosamente, las 4 letras del nombre del Padre. Entonces, se puede dar cuenta que nada es casualidad. Todo tiene como hay algo, siempre hay algo. Por supuesto que hay algo para el que busca. El que busca siempre va a encontrar, siempre va a hallar, ¿no es cierto? Ya. Ahora, Mateo capítulo 13, verso 33. Curiosamente digo 33, ¿por qué edad es esa? El número 33, ¿qué le dice a usted? Es el número de la edad de Mashiach, ¿no es cierto? Altura del varón perfecto, ¿le suena o no? Ya, bueno. Bueno, aquí es una coincidencia, como usted lo quiera tomar, pero bueno, aquí está el que es Mateo, capítulo 13, verso 33, dice así: otra parábola le dijo, el Malhut Shamaín es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La pregunta es la siguiente: ¿de qué está hablando acá cuando dice que una mujer tomó la medida, ¿no es cierto?, de la levadura, ¿no es cierto?, y la escondió la levadura en 3 medidas de harina? Recordemos lo siguiente, que una de las cosas que hace el Malhut Shamaín, el reino de los cielos, es influenciarnos a nosotros en todo nuestro ser, transformarnos a la imagen y semejanza del Padre. Ahora, recordemos que el Padre, cuando nosotros nos hizo literalmente en 3 dimensiones. No sé si vamos empezando a entender, a iluminar un poco el pasaje. Nos hizo con imagen y semejanza de él, o sea, nos hizo con ruaj, con alma y con cuerpo. Entonces, si yo estoy leyendo acá y estoy entendiendo claramente que el reino de los cielos viene a transformar mi vida desde todo mi ser, en mis 3 dimensiones, en espíritu, alma y cuerpo, entonces curioso, digo yo, ¿no es cierto?, que curiosamente aparezca aquí 3 medidas de harina. Ahora, ustedes dirán, pero sí, ¿qué tiene que ver la harina con todo este tema? Es que yo no sé si usted recuerda que nosotros somos parte del pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Mashiach. ¿Y acaso yo no soy parte de su cuerpo? Si yo también soy pan. ¿O no? Bueno, el punto es lo siguiente, que aquí tenemos que entender, claro, ustedes, algunos dirán, pero Mashiach es un pan sin levadura, por supuesto, sin hipocresía. Pero una de las cosas que Mashiach ha hecho con todos aquellos que son sus discípulos, ha influenciado en nuestra vida para transformarnos nuevamente a la imagen y semejanza del Padre en nuestras 3 dimensiones, en espíritu, en alma y en cuerpo, en el ruach, en el nefesh y en nuestro cuerpo. Entonces, aquí yo estoy viendo y estoy leyendo claramente que esta mujer tomó la levadura y la escondió en 3 medidas, en las 3 medidas de nosotros como seres humanos. ¿Y eso qué es lo que produce? Que el reino hace en nosotros una transformación en nuestro ruach, en nuestro espíritu. O pregunto lo siguiente, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Es el nacimiento de nuestro ruach, ¿no es cierto? Bueno, ahí está. Ahí tenemos el nacimiento del ruach, ¿no es cierto? Y luego cuando hemos nacido, tenemos que empezar a tomar la leche no adulterada, dijo Keifas, Pedro, ¿o me equivoco? ¿Y cuál es la leche no adulterada? La Torá. Entonces, nuestra alma tiene que volver a ser educada, porque durante todo el tiempo en que yo no había conocido a Mashiach, y Mashiach se presenta delante de mí, y yo hago teshuvá, hago arrepentimiento, ¿qué es lo que tiene que volver el Padre a hacer conmigo? Educarme, porque acabo de nacer, vuelvo a nacer. Y yo creo que a quienes son papás entienden, y a aquellos que hemos sido, que somos personas adultas, también fuimos niños y fuimos educados de pequeños para poder llegar a ser lo que hoy somos en lo natural. Ahora, claramente la llegada de Mashiach, ¿qué es lo que hace? Una transformación en nuestra mente, y a lo que pensábamos que no era tan malo, nos damos cuenta que era abominable, a lo que, bueno, no es tan, pero si eso, ¿cómo va a ser tan complicado? Y es terrible. O sea, hay una transformación de nuestra mente, es decir, nuestra
alma, lo cual trae por consecuencia que nuestra conducta, que lo manifiesta en nuestro cuerpo, ande en Kedushá, ande en santidad y ande ¿qué? En justicia. Recordemos cuáles son los tres pilares del reino: justicia, shalom y gozo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estamos viendo acá que hay 3 medidas de harina, ¿no es cierto? Y ponen justamente la levadura en el centro. ¿Dónde será ese centro para mí? Dice, no quiero hablar más de lo que está escrito. Es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. La pregunta, para esconderla en las 3 medidas de harina, ¿será que la puso en el centro? Pregunto. No creo que la haya dejado por una orilla de la harina. Yo creo que hace, ¿no es cierto?, como un volcancito, la pone en el centro y luego la cierra, la revuelve y empieza a trabajar con ella, ¿no es cierto? Bueno, la pregunta a usted, si es un discípulo de Mashiach, es un talmid, la pregunta, ¿dónde usted recibió al rey? ¿En su mente? ¿O en su corazón? ¿No es en su corazón? Bueno, entonces, ¿dónde va puesta la levadura? ¿Dónde va puesta la levadura del reino? ¿Ah? En el corazón, en el centro neurálgico del movimiento de la vida del ser humano. Y recuerdo lo siguiente, que ya vimos justamente en Ezequiel capítulo 3, verso 11, que en el corazón, ¿qué fue lo que puso el Padre? Eternidad. Entonces, claramente, el Malhut Shamaim tenía que buscar un lugar donde poder reposar que tuviese justamente la semejanza celestial. Y la semejanza celestial es la eternidad. Entonces, ¿dónde tenía que habitar la levadura? Que hoy día entendemos esto. En el corazón. Entonces, las 3 medidas que nosotros vemos acá, ¿no es cierto?, que se puso de levadura en la harina, mire que lo que produjo, hasta que todo fue leudado. Es decir, todos nosotros quienes hemos recibido la levadura del reino, es decir, a Mashiach en el centro de nuestro corazón, vamos a ser transformados y vamos a ir creciendo. Miren lo que va a producir justamente la levadura. Va a traer una influencia del reino a través de ¿qué? De la santidad o de la Kedushá. Va a traer pureza, va a traer justicia, shalom, gozo, libertad. Estamos hablando justamente que nos va a hacer libres porque va a echar fuera los demonios Mashiach a través de algún siervo, algún ministro, ¿no es cierto?, de reino, que entienda cómo opera justamente el evangelio del reino o la besorá del reino. Nos va a hacer libres, van a cortar las iniquidades. Mashiach, eso todo lo va a hacer a través de una persona que ha sido instruida y preparada, tal como lo hizo con sus discípulos en estos tiempos. ¿Para qué? Para traerme libertad al conocimiento completo. Luego eso nos va a dar autoridad y por lo tanto nos va a entregar poder y claramente crecimiento. ¿Qué es lo que hace la levadura? ¿Acaso no hace crecer la masa? Bueno, es justamente en este pasaje de Mateo capítulo 13, verso 33, justamente donde se nos muestra la influencia celestial en la vida de la persona. Entonces, se podrá dar cuenta que en este solo versículo, que curiosamente está en el capítulo 13 y que está justamente en el verso 33, nos está mostrando de la influencia del reino celestial sobre las personas hasta que todo sea leudado. Ahora, eso, si usted se puede dar cuenta, Rab Shaul también lo entendió y lo puso de siguiente forma. Efesios capítulo 4, verso 13. Curiosamente también, capítulo 4, verso 13, si usted lo suma, ¿no es cierto? Da el 4 otra vez. Bueno, avanzamos. Efesios 4:13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la confianza, a la unidad de la fe, de la emuná, ¿no es cierto? Y del conocimiento del Hijo de Yahweh, a un varón maduro. Yo pregunto, ¿usted en qué momento considera que va a estar maduro? Cuando ha tenido un proceso de crecimiento, ¿no es cierto? Eso implica influencia del reino, ¿no es cierto? Viendo la perfección a la medida de la estatura de Mashiach. Leo completo el versículo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la confianza, a la unidad de la fe, de la emuná y del conocimiento del Hijo de Yahweh, a un varón maduro, viendo la perfección a la medida de la estatura de Mashiach. Es decir, estoy viendo el modelo que tengo que seguir. ¿Cuál es el modelo que tengo que seguir? Mashiach. Y Mashiach es Yahweh encarnado. Así que estamos hablando exactamente de lo mismo. Es tener una referencia física y también de alma, estoy hablando de alma y de ruach, ¿no es cierto? Conducta cuando hablo de alma, ¿no es cierto? Perfecta. Entonces, si yo estoy viendo a Él, que es perfecto, yo tengo que llegar a esa estatura, tengo que llegar a ese nivel de madurez, porque recordemos que la falta de madurez me hace tropezar dentro de la voluntad del Padre.
cuando somos chiquititos, o si algunos tienen niños chiquititos, ¿no es cierto? Claramente, en la medida que ellos vayan madurando, van a ser más responsables, ¿o me equivoco? Un niño cuando crece va adquiriendo madurez, obviamente que sí. Recordemos que la madurez se aloja ¿en qué área del alma? En las emociones, no en la parte intelectual. La parte intelectual tiene, o sea, las emociones son las que tienen que madurar. La parte intelectual alberga solamente información. Por eso con las emociones produce un resultado final. Recordemos que tenemos 3 áreas dentro del alma: pensamientos o memoria, como usted quiere llevar, la parte intelectual, luego las emociones, y raya para la suma de estos dos es la voluntad, es decir, conducta. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que ir madurando en todos nosotros y los niños chiquititos cuando son chiquitos, ¿no es cierto? Es sus emociones, para saber cómo reaccionar o cómo enfrentar ciertas circunstancias. Ahora, los padres que están educando a los hijos para enfrentar el día de mañana todos los que lo va justamente a rodear, y eso incluye también la parte educacional, o digamos la parte académica, en los colegios, universidades, etcétera, se forma en la casa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una persona nace de nuevo, tiene que ser instruido en Torá para conocer la voluntad del Padre, y en la medida que vaya madurando, cada vez menos se va a tropezar. Los niños exactamente lo mismo. Si tiene escaleras en su casa o tiene un desnivel para bajar al jardín, a donde sea, claramente él tiene que tomar cuidado para poder caminar firmemente y no caerse. Por supuesto, ¿no es cierto? Bueno, exactamente lo mismo en nosotros en el mundo espiritual. Y es por eso que nacemos de nuevo y tenemos que justamente ser influenciados posteriormente por el mismo Ruach HaKodesh a través de las Escrituras en nuestra alma, para transformar nuestra vida y finalmente caminar como el Padre quiere que caminemos, que viene siendo exactamente como hizo al principio Adán: imagen y semejanza. Entonces, vuelvo a repetir, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe o la confianza, ¿no es cierto?, en el conocimiento del Hijo de Yahweh, a un varón maduro, viendo la perfección a la medida de la estatura de Mashiach. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿eso qué implica? Madurez, eso implica crecimiento, que implica que la levadura que vimos recién, que la mujer puso las 3 medidas de harina, está operando dentro de nosotros. Y también Rav Shaul lo muestra en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17, estoy haciendo un paneo, por decirlo de alguna manera, dentro de las Escrituras, ¿no es cierto? También Rav Shaul muestra acá en 2 de Corintios, como dije, 3:17, porque Yahweh es el Ruach HaKodesh, y donde está el Ruach de Yahweh, ahí hay libertad. Yo creo que muchos conocen este pasaje, ¿no es cierto? Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Adón, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Ruach de Yahweh. Conoce usted ese pasaje, pero tiene sentido ahora de lo que estamos hablando con respecto a la influencia del reino a esta levadura que la mujer puso en las 3 medidas de harina. Por supuesto que ahora nos hace mucho más luz, nos da mucho más sentido a lo que nosotros estamos leyendo acá. Vuelvo a repetir, porque Yahweh es el Ruach HaKodesh, y donde está el Ruach de Yahweh, ahí hay libertad. ¿Sí o no? Amén, ¿no es cierto? Ahí viene el tema de echar fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ahí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Adón, ¿no es cierto?, somos transformados. Es decir, vamos creciendo. Y eso implica de gloria en gloria. No nos quedamos ahí en gloria, gloria, fe, emuná, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Conocimiento espiritual, revelación, y es así, y debe ser así. Si eso no está ocurriendo en su vida, hay algo que no anda bien. Tiene que hablar con su pastor, tiene que hablar con el ministro que está a cargo de su vida, y empezar a decirle, ¿sabe que hay cosas que no me están ocurriendo, que deberían de estar ocurriendo? No sé, no tengo hambre por la escritura, algo me está pasando, me estoy adormeciendo. Bueno, hágalo con su pastor, con el ministro que el Padre puso por cabeza de usted, para justamente él tiene que estar pendiente de su vida. Él va a ser responsable de su vida, como lo dijo Rav Shaul, que los pastores tienen que dar cuenta. Bueno, justamente él tiene que dar cuenta y él es responsable de su vida. Entonces, por lo tanto, usted va, lo llama, hace contacto con él y le cuenta en el estado en que usted se encuentra. Y tiene que ser así. Ahora, él debería haber estado atento, porque eso es la misión de un pastor, de un roe, estar atento, qué es lo que está ocurriendo dentro de la comunidad que él tiene a cargo.
porque un maestro no está a cargo de una congregación, un profeta no está a cargo de una congregación, un evangelista no está a cargo de una congregación, un apóstol o un shelahim está subvigilando que todas las congregaciones estén operando conforme a la visión del reino, pero el que está a cargo de las comunidades, llamémoslo así, de las ovejas, porque él es un roe, es un pastor, es él. Y él tiene dos funciones, vuelvo a repetir, esto ya lo hemos ministrado cuando hablamos justamente de los ministros de reino. El roe tiene dos responsabilidades, que es pastorear y apacentar. Por lo tanto, si usted se encuentra que está semi-adormecido, que hay cosas que no le están ocurriendo, su pastor, su roe ya debería de saberlo. Ahora, pensemos que está muy ocupado, no vamos a poner más carga ni a... No, pensemos bien, está muy ocupado, ministrando a otras almas, qué sé yo, etc. Usted llámelo, hable con él, cuéntele lo que le está pasando para que él, en la sabiduría del Ruach HaKodesh y a través de las Escrituras, lo vaya ministrando usted. Y si hay alguna situación particular que tenga que liberar, lo haga. Pero hágalo, no se quede como esté, porque resulta que si usted se queda tal cual como está, no va a poder ver la manifestación de las cosas maravillosas que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Aquí dice claramente de gloria en gloria. Y usted lo que tiene que empezar a ver es la gloria del Padre a través de las Escrituras y de su vida personal. Él mismo dijo, reconóceme en todos tus caminos. Entonces, si usted no puede reconocer al Padre en el camino, algo está pasando. Hable con su roe. Sigo. Vuelvo a repetir el pasaje completo. 2 Corintios 3:17. Porque Yahweh es el Ruach HaKodesh y donde está el Ruach de Yahweh, ahí hay libertad. Si usted, hermano, no se siente en libertad, está claro que hay un problema. Hable con su pastor, hable con su roe para que justamente él haga justamente lo que tiene que hacer con su vida. Aquí dice claramente que si el Ruach HaKodesh está en usted, debería haber libertad. Y si usted no se encuentra libre, hay algo que no está bien. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Adón, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Ruach de Yahweh. Está clarísimo, hay una transformación. La religión no transforma, el reino transforma. ¿Por qué? Porque hay una influencia de luz, hay una influencia de pureza, de kedushá, de justicia dentro de nosotros. Y eso nos hace crecer constantemente. No puede haber no se para el crecimiento dentro del reino. No se para. Mientras más tiempo pasa, debería haber en usted mayor nivel de sabiduría, mayor nivel de pureza, mayor nivel de justicia, creciendo en todas las áreas de la que viene justamente de lo alto, de la parte del reino. Todos los días debería de ser así. Y las cosas que usted tiene que vencer, bueno, para eso está la cruz. Usted la lleva a la cruz, clávela en la cruz. Por eso Mashiach dijo, el que quiere seguirme, cargue su cruz y sígame. ¿No es cierto? Yo no quiero seguir a Mashiach, obviamente tengo que ir matando la carne. Entonces, por lo tanto, usted tiene que hacer exactamente eso, renunciar. Por eso, converse con su roe. Es ahí donde él va a encontrar la sabiduría que viene por parte del cielo y claramente a través de las Escrituras, él lo va a ministrar a usted y lo puede ayudar a poder seguir creciendo en su vida personal. Y vuelvo a repetir claramente, dice, clavos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. ¿Se da cuenta? A la misma imagen. Aquí estamos viendo claramente lo mismo que hemos dicho siempre, volver a la imagen y semejanza del Padre. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace aquí el Ruach HaKodesh? Transformarnos para que esta levadura espiritual que viene de parte del reino haga crecer todo nuestro ser y transformarnos absolutamente nuevamente a la imagen y semejanza del Padre. Y aquí Rab Shaul dice claramente, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Ruach de Yahweh. Ahora, todo esto que estamos viendo de la llegada de Mashiach, sabemos que fue profetizado. Y tenemos el libro de Isaías con mucha profecía con respecto a Mashiach. Pero uno de los profetas que Mashiach también lo llama tal cual profeta es Daniel. Y Daniel también habló con respecto a este tema. Sí, también lo habló Daniel, pero sí, vámonos rápido. Daniel capítulo 2, verso 34 en adelante, vamos a ver parte de lo que vendría siendo el sueño que tuvo Nabucodonosor, ¿se acuerda? Con la estatua, con los 3 imperios que iban a gobernar sobre el planeta y sobre Israel claramente también, hasta la llegada del reino. Sí, porque recordemos que tenemos la cabeza de oro, los brazos, ¿no es cierto?, el pecho que vendría siendo de plata, luego viene el bronce, que era Grecia, ¿no es cierto?, que es un faldín que es desde el estómago hasta las piernas, los muslos, y de ahí aparecen las 2 piernas de fierro terminando en barro en los dedos, ¿no es cierto?, de los pies, que corresponden a las 10 naciones que estaban
dentro del imperio romano de la época. ¿Y por qué son dos piernas? Porque tenemos el imperio de Occidente y el de Oriente, por algo se le conoce también como el imperio bizantino. Entonces, en ese mismo sueño había algo más. Había una piedra que caía a los pies, una roca que caía a los pies de la estatua y que desmenuzaba toda la estatua. ¿Se acuerdan? Bueno, entrando a eso dice así, verso 34 de Daniel capítulo 2. Estabas mirando hasta que una piedra, acá le está contando justamente Daniel al rey, a Nabucodonosor, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, aquí está, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Estamos hablando como un pastito seco, se lo lleva el viento, ¿no es cierto? No vale nada, literalmente no vale nada, se lo lleva el viento, y se lo llevó el viento sin que ellos quedara rastro, alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Esa roca tendría levadura? ¿Se da cuenta? Exactamente lo mismo. Cayó esa piedra y esa piedra se hizo un gran monte que cubrió toda la tierra. Es decir, el reino del Padre, sí, de que a un poco tiempo más va a cubrir toda la tierra. Y todas las naciones vendrán justamente a alabar y a adorar delante del Rey en Jerusalén. Y para eso falta poco, porque ya estamos a las puertas de que venga el gran rescate, ¿no es cierto?, de los cuatro confines del planeta, en ese hermoso día donde va a sonar el shofar, ¿no es cierto?, en la fiesta de Yom Teruah, y todos aquellos que han dormido en Mashiach, y desde el principio, estamos hablando desde Abel en adelante, todos aquellos muertos en Mashiach, en la justicia, serán resucitados. Ahí usted va a resucitar también el cuerpo de Moshe, el de Isaías, el de Jeremías, todos amados. Muchos tienen una mentalidad religiosa que piensan que solamente los que han creído en Jesús, entre comillas, ¿no es cierto?, van a ser. No, todos los que no tenían en el antiguo pacto, o digamos en el primer mundo, para ser más exacto, en el primer mundo, desde Noé hasta Adán para atrás, ¿no es cierto?, no había forma de remisión de pecados, no existía. Entonces Mashiach, a eso fue cuando bajó esos 3 días. Recordemos, en el libro, en segunda de Pedro, si no me equivoco, dice claramente que Mashiach bajó a las profundidades de la tierra y le predicó a los espíritus, a los ruajim encarcelados. Claramente, porque había derecho legal. No había forma de redimir los pecados en esa época. A todos aquellos que en la época de Noah guardaron la paciencia, dice, claramente, porque no existía. Entonces todos aquellos que sí son parte, que son de la simiente del Padre, claramente son los que van a resucitar conjuntamente con todos nosotros. Los que hayamos, digo nosotros en el sentido de que somos parte del cuerpo de Mashiach, ¿no es cierto? Muchos, si estamos vivos, vamos a ser alzados, como dijo Rab Shaul, y vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, haciendo exactamente lo contrario que pasó en Edén, donde Adán con Eva comen del fruto prohibido, del fruto de la muerte, y en un abrir y cerrar de ojos fueron transformadas sus vidas para siempre. Bueno, en este caso particular, el Padre nos va a transformar 100% hasta llegar justamente a como fuimos conocidos en el principio, como hizo Rab Shaul, ¿no es cierto? Y seremos transformados nuevamente a su imagen y semejanza, tomando en cuenta que hasta ahora tenemos que seguir nosotros muriendo a la carne para poder llegar justamente a esa altura de varón perfecto como lo acabamos de leer. Ahora, ¿ya se dieron cuenta? ¿Profecía por parte de Daniel? Sí, también estaba. Va a caer esa roca que es el reino, que viene siendo Mashiach, y eso va a crecer y va a cubrir todo el planeta. Una levadura celestial, ahí está. Bueno, y para ir cerrando, 1 Corintios capítulo 5, verso 6. 1 Corintios capítulo 5, verso 6, y aquí habla Rab Shaul justamente ministrando en la fiesta de Pesaj, y miren lo que pasa acá. No es buena vuestra jactancia, le dice a los corintios, a los israelitas que están en Corintio en ese momento. ¿No sabéis que un poco de hametz leuda toda la masa? Un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin el hametz, sin la levadura como sois, porque nuestro Pesaj es Mashiach. Está hablando de la fiesta. Ya
fue sacrificado por nosotros, o sea, es decir, el cordero, el corbán que se dice también, ¿no es cierto?, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos esta fiesta de Pesaj, ¿no es cierto?, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino como el matzá, es decir, un pan sin levadura, de sinceridad, pureza y de verdad. Leo de nuevo, sí, sino como el matzá de sinceridad, pureza y de verdad. ¿Se da cuenta que aquí hay una levadura que es pura, que viene del cielo, que ya la acabamos de ver, y una levadura que es justamente de malicia? Y aquí estaba hablando Rav Shaul con respecto a un pecado sexual que estaba ocurriendo dentro de la congregación. Y el punto era que esto no fuera, mire, acá en el ámbito natural, no sé, en otras naciones, al menos acá en Chile, se dice que la manzana podrida, el cajón de la manzana, hay que sacarla, ¿no es cierto?, para que no siga pudriendo el cajón. Bueno, Rav Shaul lo está mostrando con el tema de la levadura, exactamente lo mismo. Si hay un poco de levadura dentro de la congregación y que esa levadura es mala, es una levadura justamente del infierno, de las tinieblas, puede leudar a toda la congregación y la puede infectar. Por eso aquí Rav Shaul hace una recomendación que personas que hayan cometido pecado sexual o tengan otro tipo de características, ni coman con él. Lo dice claramente. Entonces, amados, cuando estamos entendiendo lo que implica el tema de la levadura, aquí nos está dando absolutamente la razón Rav Shaul con respecto a la influencia. La levadura produce una influencia en la masa y es justamente lo que nosotros debemos de vivir todos los días bajo la influencia del Ruach HaKodesh y del reino del Padre. Pregunta para cerrar en este Shabbat. ¿Qué levadura está en su vida? ¿Qué levadura está en su vida? Pregúntese y que el Ruach HaKodesh lo ministre. Desde los montes del Valle de Curacaví, su servidor Osvaldo Calderón, Shalom.